Por 40 años, don Ramiro había trabajado esas tierras. 40 años bajo el sol inclemente, con las manos agrietadas y la espalda cada vez más encorvada. Y ahora, cuando su cuerpo ya no daba para más, el patrón lo llamó a su despacho. «Este viejo inútil ya no me sirve», gritaba don Esteban, mientras Ramiro esperaba afuera con el sombrero entre las manos. «Que se largue con lo que merece, ni un centavo más». El viejo Ramiro, con sus 65 años a cuestas, entró cabizbajo al despacho. Las botas gastadas contrastaban con el piso de mármol reluciente. «Ramiro», dijo don Esteban sin siquiera mirarlo a los ojos, «ya no eres productivo para la hacienda. Te daré tu liquidación. 5 hectáreas en la parte trasera de la propiedad. Ese pantano que nadie quiere. Tómalo o déjalo, pero mañana no te quiero ver aquí. Si tienes un corazón que late por la justicia, si crees que ninguna persona merece ser tratada así después de entregar su vida trabajando, suscríbete ahora mismo a este canal. Únete a quienes creemos que la dignidad no tiene precio y que el respeto al trabajador es sagrado». Ramiro recibió los papeles con manos temblorosas. 5 hectáreas. Después de 40 años, esa era su recompensa. Un terreno pantanoso donde ni los mosquitos querían quedarse. Pero era lo único que tendría para sobrevivir con su esposa Dolores, quien lo esperaba en la pequeña habitación que les habían prestado durante años. «Gracias, patrón», murmuró, tragándose el orgullo. Don Esteban soltó una carcajada que resonó en todo el despacho. «No me agradezcas, viejo. Te estoy haciendo un favor al darte algo, cuando podría echarte con las manos vacías. Ese pantano no sirve ni para criar ranas». Esa noche, Ramiro no tuvo valor para decirle a Dolores toda la verdad. Le contó que les habían dado un terreno propio, omitiendo los detalles. Al día siguiente, cuando llegaron al lugar, el corazón de Dolores se hundió como piedra en agua. «¿Esto es todo, Ramiro? ¿Este lodazal es nuestra recompensa? Agua estancada, maleza hasta la cintura, mosquitos que zumbaban como si fueran los verdaderos dueños. Y ese olor, un olor extraño, penetrante, a algo que no era solo podredumbre de pantano. Aquí construiremos nuestro hogar, mujer», dijo Ramiro, intentando sonar convencido. «Dios no nos ha abandonado nunca. No lo hará ahora». Los primeros días fueron un infierno. Construyeron una choza precaria con ramas y lona. Ramiro comenzó a cavar zanjas para drenar el agua, pero era un trabajo imposible para un hombre de su edad. Cada mañana, las zanjas amanecían nuevamente inundadas con un lodo negro y espeso que manchaba todo lo que tocaba. Un día, mientras cavaba bajo la lluvia, Ramiro notó algo extraño. El agua que brotaba de ciertas partes del terreno estaba caliente, casi hirviendo, y ese lodo negro tenía un brillo peculiar, como si fuera aceite. ¿Crees que don Ramiro debería rendirse o seguir luchando por transformar ese pantano? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en su lugar. El viejo peón recordó entonces historias que había escuchado. Historias de hombres que encontraron fortuna bajo la tierra más despreciada. ¿Sería posible? Recogió un poco de aquel lodo en una lata y lo observó a la luz. Era espeso, negro como la noche, pero con reflejos verdosos cuando el sol lo tocaba. Mientras tanto, en la hacienda, don Esteban presumía ante sus amigos. «Le di al viejo Ramiro ese pantano inútil que tengo al fondo de la propiedad. Debieron ver su cara de agradecimiento. Reía mientras servía whisky importado. Algunos nacimos para tener, otros para servir. Así es la vida». Los días se convirtieron en semanas. Ramiro y Dolores sobrevivían con lo poco que podían cultivar en la parte menos inundada. Una noche, Ramiro despertó sobresaltado. Había soñado con su padre, quien había sido minero antes de volverse campesino. En el sueño,
Su padre señalaba el lodo negro y sonreía. A la mañana siguiente, Ramiro tomó una decisión. Caminó 10 kilómetros hasta el pueblo y buscó al profesor Jiménez, el maestro de la escuela que sabía de ciencias y minerales. «Don Jiménez, necesito que vea esto», dijo, mostrándole un frasco con aquel lodo negro. El profesor lo examinó, lo olió y sus ojos se abrieron como platos. «Ramiro, ¿dónde encontraste esto?» «En mi terreno, el pantano que me dio el patrón». El profesor dejó el frasco sobre la mesa con cuidado, como si contuviera oro líquido. «Esto no es lodo, Ramiro. Por el olor y la consistencia, estoy casi seguro que es petróleo crudo. Y por la temperatura que me describes, podrías tener también aguas termales. Necesitamos hacer pruebas». Ramiro sintió que el aire le faltaba. ¿Petróleo? ¿Aguas termales? ¿En aquel pedazo de tierra que todos despreciaban? Si esta historia está llegando a tu corazón, si sientes que la vida a veces nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos, no olvides darle me gusta y presionar el botón de suscribirse. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias de esperanza y justicia divina. El profesor Jiménez contactó a un antiguo alumno que trabajaba en la capital en una compañía petrolera. 3 días después, un grupo de ingenieros llegó al pantano de Ramiro. Instalaron equipos, tomaron muestras, hicieron perforaciones. «Don Ramiro», dijo el ingeniero jefe una semana después, «lo que tiene aquí es extraordinario. No solo hay un yacimiento de petróleo de alta calidad, sino que las aguas termales que brotan tienen propiedades medicinales por su alto contenido de minerales. Este terreno vale una fortuna». Dolores se persignó 3 veces seguidas y Ramiro tuvo que sentarse para no caer de la impresión. ¿Una fortuna? ¿Esto que el patrón llamó un pantano inservible? «La tierra nunca es inservible, don Ramiro», sonrió el ingeniero. «Solo está esperando a quien sepa verla con otros ojos». La noticia corrió como pólvora por la región. Una compañía ofreció comprar los derechos de extracción por una suma que Ramiro ni siquiera podía imaginar. Otra propuso asociarse para construir un balneario termal de lujo. De la noche a la mañana, aquel viejo peón despreciado se convirtió en el hombre más codiciado del lugar. Don Esteban se enteró durante una cena en su hacienda. Uno de sus invitados mencionó casualmente el descubrimiento. Dicen que es el yacimiento más importante encontrado en la región en décadas, y lo mejor es que está en tierras de un antiguo peón, un tal Ramiro. El tenedor cayó de las manos del patrón. ¿Ramiro? ¿Mi Ramiro? ¿El viejo al que le di ese pantano inútil? El mismo, confirmó el invitado. Dicen que ya rechazó ofertas millonarias. Quiere desarrollar el terreno él mismo, crear empleos para la gente de la región. Don Esteban no durmió esa noche. Al amanecer, ordenó que prepararan su mejor caballo y galopó hasta el terreno de Ramiro. Lo encontró supervisando a un grupo de ingenieros que trazaban planos sobre mesas improvisadas. «¡Ramiro!», gritó desde el caballo. «Vengo a hacer un trato contigo». El viejo peón lo miró con calma. Ya no era el mismo hombre que salía de su despacho con la cabeza agachada. «¿Qué clase de trato, don Esteban?» «Te compro este terreno. Te doy 10 veces lo que vale, 20 veces lo que pidas». Ramiro sonrió suavemente. «Don Esteban, este terreno no está en venta. Aquí construiré mi legado». «Pero es mío», estalló el patrón, olvidando toda compostura. «Te lo di por lástima». «No, señor», intervino un abogado que acompañaba a los ingenieros. «Tenemos los documentos de transferencia debidamente firmados. Este terreno es legalmente propiedad del señor Ramiro Gutiérrez». Don Esteban desmontó, su rostro descompuesto por la rabia y la incredulidad. «Ramiro, trabajaste para mí 40 años. No puedes hacerme esto». El viejo peón miró al hombre que lo había despreciado toda la vida. «Don Esteban,
Le serví fielmente durante 40 años. Me entregué a su tierra como si fuera mía. Cuidé sus cultivos, aumenté su fortuna, y cuando mi cuerpo ya no daba más, me desechó como a una herramienta gastada. Me dio este pantano inútil creyendo que me condenaba a la miseria. Ramiro hizo una pausa y miró alrededor, al terreno que ahora bullía de actividad. Pero Dios tiene planes que nosotros no entendemos. Lo que usted me dio por desprecio, Él lo convirtió en bendición. No guardo rencor en mi corazón, don Esteban. De hecho, tengo una propuesta para usted. ¿Qué propuesta?, preguntó el patrón, desconfiado. Necesitaré trabajadores para el balneario que construiré aquí. Gente honrada que sepa el valor del trabajo duro. Le ofrezco trabajo, don Esteban. Puede supervisar los jardines. El salario es modesto, pero incluye una pequeña habitación y comidas. Tómelo o déjelo, pero necesito su respuesta hoy mismo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Don Esteban montó su caballo y se alejó sin responder, la espalda encorvada por primera vez en su vida. 2 años después, el Balneario Termal Esperanza abría sus puertas. Junto a él, una pequeña refinería procesaba el petróleo que brotaba de aquella tierra antes despreciada. Ramiro había cumplido su palabra. Contrató a gente de la región. Construyó viviendas dignas para los trabajadores. Fundó una escuela y un dispensario médico. Don Esteban, que lo había perdido todo en malas inversiones, finalmente aceptó la oferta. Ahora cuidaba los jardines del balneario, viviendo en una habitación similar a la que una vez asignó a sus peones. Una tarde, mientras podaba los rosales, sintió una mano en su hombro. Era Ramiro. ¿Sabe, don Esteban? Mi padre solía decir que no hay tierra mala, solo hombres que no saben verla con los ojos correctos. Lo que usted vio como un pantano inútil, yo lo vi como una oportunidad, no por el dinero, sino por la posibilidad de crear algo bueno para todos. El antiguo patrón asintió en silencio, las manos manchadas de tierra por primera vez en su vida. La verdadera riqueza, continuó Ramiro, no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos con ello. Usted tuvo una hacienda próspera y la usó para engrandecerse. Yo tenía un pantano despreciado y lo convertí en un lugar que da vida y trabajo a cientos de familias. Esa noche, mientras Ramiro contemplaba desde su ventana el complejo termal iluminado, pensó en los caminos misteriosos de la vida. Aquella tierra que recibió con lágrimas de humillación, ahora era fuente de bendición para toda una comunidad. No te vayas sin ser parte de esta familia de personas que creen en la justicia y en las segundas oportunidades. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada día una nueva historia que te recuerde que la humildad es recompensada y que la soberbia, tarde o temprano, encuentra su lección. Nos vemos mañana con otra historia que tocará tu corazón.